Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verlos. Soy María Scherer y hoy tengo aquí en el estudio al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez. Reyes, magistrado, qué gusto que estés aquí. Hola María, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí en Latinos. Em, Después de las marchas del INE, hubo toda una manifestación que básicamente decía no soltemos, ¿no? El INE no está a salvo, no soltemos, mantengamos la guardia alta. En el caso del tribunal, el dictamen que lo ponía en peligro ha sido desechado, pero es momento de bajar la guardia. ¿Todavía enfrenta amenazas el tribunal? ¿Todavía hay peligro? La joven democracia mexicana ha permitido que la sociedad se exprese en diversas coyunturas y me parece que lo que estamos viendo es una defensa por las instituciones en general y las instituciones deben trascender al tiempo, entonces nunca es momento de bajar la guardia cuando se trata de mantener en el largo plazo instituciones y procesos que le han dado a México una transición a la democracia y una vibrante consolidación de esta joven democracia con 3 alternancias en este siglo. ¿Fue más un logro de la sociedad civil, como se ha dicho, o de la resistencia de las oposiciones dentro de los propios partidos? En relación con la iniciativa que Ujú. presentaron para la reforma de 4 artículos constitucionales, entre ellos los que regulan facultades del Tribunal Electoral, hubo distintos factores, distintas variables que incidieron en un debate público en un corto plazo, pero bastante intenso. Entre las distintas expresiones tuvimos aquellas de la sociedad civil, especialmente de organizaciones que defienden derechos político-electorales de las mujeres, la participación política de las mismas en condiciones de igualdad, así como también de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero y otras expresiones de sociedad civil organizada que están en una constante exigencia para que las condiciones democráticas del país pues garanticen elecciones con integridad, elecciones libres, limpias, seguras, parejas, equitativas. Eso también se concurrió con expresiones de diputadas y diputados de distintos partidos, de Morena, del PAN, del PRD, que manifestaron una inconformidad y hasta podría decir rechazo, porque así lo dijeron, a la iniciativa que fue firmada por los líderes de 6 grupos parlamentarios y hasta ahora lo que hay es un estado de suspenso respecto de qué va a pasar con esta iniciativa. Signaron un comunicado los mismos líderes que presentaron la iniciativa diciendo que iban a revisarla y probablemente haya alguna ajuste, alguna redefinición de los términos en los que la presentaron. Entonces, cuando se presentan iniciativas pues, de este calado, ¿no? Porque impactan en derechos de militancias, de ciudadanía, en las funciones del tribunal, se esperaría un debate formalmente organizado por la Cámara. ¿A los magistrados les sorprendió esta reacción de los legisladores? Eh, ¿Los que la rechazaron abiertamente? mm, a mí no me sorprendió. ¿A los demás? Eh, Habría que preguntarle a ellos, María, y a Hubo ellas. una época en que para los partidos era más fácil arreglar sus problemas en el tribunal que en el INE. ¿Les cuesta más ahora? O sea, ¿les cuesta tanto al punto de que se alían para echar adelante una reforma que protege a los partidos que protegería de un tribunal constitucional? El sistema de elecciones y justicia electoral tiene varias instancias, ¿no? Efectivamente, las decisiones preliminares generalmente se toman en el Instituto Nacional Electoral. Los distintos partidos políticos y grupos parlamentarios ahí tienen voz, pero no voto.
y las decisiones las toma este órgano con la autonomía constitucional que tiene. Ahora, son impugnables, es decir, revisables ante el Tribunal Electoral, en general ante la Sala Superior, aunque también puede ser en salas regionales. Ahora, déjame explicar, María, que las decisiones electorales o la materia electoral sí es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de procedimientos distintos, como puede ser la resolución en torno a acciones de inconstitucionalidad, es decir, cuando un porcentaje de integrantes de un grupo parlamentario o un partido político espera que la Corte revise si una ley es conforme a la Constitución. O tratándose de contradicciones de criterios, que es un mecanismo también institucional para que la Suprema Corte revise si decisiones tomadas por la Corte y decisiones tomadas por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior, entran en contradicción y entonces la Suprema Corte decide al respecto. A ver, déjame ponerlo así. ¿Es más incómodo para los partidos el tribunal de lo que era antes? Al grado que trataron de reformarlo como querían reformarlo. Pregúntale a ellos, María, yo no puedo tener lecturas respecto a de las emociones, sentimientos o posiciones de los partidos, sus líderes, los grupos parlamentarios. Lo que sí puedo objetivamente decir es que hay diferencias, inclusive expresiones de desacuerdo, de inconformidad respecto de algunas sentencias que ha emitido la Sala Superior. A ver, hablando de estas diferencias, lo que los partidos argumentaron, entre otras cosas, es que el tribunal se estaba o se había extralimitado en sus funciones, Sí, ese que es se su estaba argumento. convirtiendo en legislado. Sí, ese es el argumento que expresaron en la reunión que tuvimos en la Junta de Coordinación Política, así como en la exposición de motivos y dictamen de la iniciativa. Ellos argumentan que el Tribunal Electoral no puede crear leyes, ¿no? Y que la interpretación, ya sea de la Constitución o de los tratados internacionales, o aquella que se hace de conformidad con el artículo primero de la Constitución para maximizar los derechos humanos, en este caso político-electorales de las personas, o la progresividad con la que se tiene también que proteger los avances en el ejercicio y eficacia de los derechos, o acudir a principios generales o establecidos en la Constitución. En la exposición de motivos se dice que esto ha puesto inclusive en tela de juicio el propio ejercicio de derechos humanos, porque el Tribunal Electoral ha ido más allá del tenor literal de la ley. ¿Se ha convertido en legislador el tribunal? El tribunal ejerce la función que en una democracia ejerce cualquier instancia constitucional, en este caso especializada en materia electoral. El, el Tribunal Electoral decidió que la presidencia del Instituto Nacional Electoral, es decir, de un órgano en la materia, debía recaer en una mujer y que por lo tanto la quinteta que conformaría el comité técnico que se instala para ello debía estar integrada solo por mujeres. Esto fue una de las decisiones con las cuales públicamente se expresaron desacuerdos. El mecanismo que usamos es el de una acción afirmativa a través de la alternancia de género para esta ocasión y solamente para esta ocasión. La sentencia resuelve un caso concreto. No puede esta sentencia pensarse que va a regir la elección o la designación de la próxima presidencia del INE en 9 años. Es una acción afirmativa temporal en un caso concreto, en donde ante un planteamiento de alguien que presenta un juicio, no es por
actividad propia del tribunal, es para responder a una demanda. La Sala Superior decide que después de una historia de casi 30 años de IFE, INE, en donde no ha habido la titularidad en la presidencia de una mujer, entonces por las condiciones constitucionales de igualdad de género, de no discriminación y de paridad total en los cargos públicos, si bien primero se introdujo en 2014 la paridad cuando se trataba de cargos de elección popular, en 2019 ya se refiere a paridad total en cargos públicos. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, aplicar esta alternancia de género para derribar barreras estructurales que históricamente han fungido como discriminación, ¿no? Sí, no me cabe duda que si no lo hubieran hecho, tendríamos un presidente varón del INE. Mira, no lo sé, pero lo que es determinante es que la sentencia ya no dio posibilidad a eso. Entonces, para concluir mi idea, María, la creación de derecho, desde la perspectiva del dictamen, está en que la Constitución y la ley dice que se puede utilizar como un mecanismo el de la alternancia de género en la presidencia del INE. El Tribunal Electoral, creo como otros tribunales también, ha ido cobrando relevancia, ¿no? En la arena pública. No se debe ciertamente a la acción de los propios magistrados. ¿A qué se debe? Yo también pensaría que son distintas variables, o sea, Ujú. no hay una causalidad única, ¿no? Eh, Uno se debe al diseño institucional mismo. O sea, la Constitución le da un papel clave al tribunal desde que surge hace 26 años como parte del Poder Judicial de la Federación. Ese diseño institucional le otorga facultades que le dan una relevancia en el entorno electoral y político, eh, siendo la última instancia, ¿no? En el caso de la calificación de las elecciones, como es la presidencial. En segundo lugar, sí, en mi opinión, sí se explica o se debe en parte a la construcción de una política judicial o de una línea jurisprudencial que ha emitido el tribunal durante sus 26 años de existencia, con una perspectiva de proteger y maximizar derechos humanos, libertades en el ámbito político electoral. El Tribunal Electoral abrió la justicia intrapartidista, estableció criterios para definir la relevancia y necesidad de democracia al interior de los partidos. También el Tribunal Electoral ha tomado decisiones recientemente, las podemos ubicar más claro a partir del 2018. Después, en 2021, se incrementan las acciones afirmativas para establecer cuotas para grupos indígenas o para personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como son indígenas, mexicanas, mexicanos residentes en el extranjero, personas de la diversidad sexogenérica, afromexicanas, con discapacidad, en fin. Creo que también son las decisiones del tribunal. Y otro factor determinante, relevante, que se ha expresado en estos meses de manera pues muy firme y muy exigente, es las voces de la sociedad civil, o sea, las voces de la ciudadanía que ven en el Tribunal Electoral una institución creada para, uno, tener un mecanismo de justicia electoral. Dos, poder exigir que sean eficaces sus derechos, como en el caso de acciones afirmativas, o garantizar que estos se protejan, ¿no? Y por último, no por supuesto esta que era Disneylandia para los partidos políticos, pero ¿no necesita el Tribunal Electoral otra reforma en otros términos?
Hay quien dice incluso el tribunal no debería existir, ¿no? El INE debería encargarse de garantizar em, las medidas afirmativas, debería de garantizar la paridad de género y la Corte directamente resolver las controversias. Bueno, el INE lo hace. De hecho, los acuerdos de acciones afirmativas tienen su origen en decisiones administrativas, salvo cuando hay omisiones, el tribunal es o quien obliga a que se emitan leyes o acuerdos, O a que o se cumplan. inclusive, así es, lo hace directamente para que se cumplan, como fue el caso de paridad en candidaturas a gubernaturas en 2021, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a partir, María, de lo que hay, ¿no? No de lo que debería haber. O sea, lo que hay es un tribunal electoral que ha tenido un papel y una labor en estos 26 años, o sea, de transición, de democratización y de consolidación de una democracia plural, ¿no? De mayor representación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, ¿podría mejorar el diseño que tenemos? Sí, sí podría mejorar todo el diseño en general del sistema nacional de elecciones, de justicia electoral en distintos ámbitos, o sea, desde el nivel local hasta el nivel federal y lo que tiene una configuración nacional. Entonces, yo diría sí, sí se requiere una revisión del marco constitucional, del marco legal y la oportunidad para hacerlo, estimo Después de que 2024. después del proceso electoral, que prácticamente ya empezó en los hechos, ¿no? Que formalmente hasta el día de hoy inicia en septiembre de este año y que podría inclusive iniciar en noviembre de este año en función de si va a ser vigente o no el coloquialmente llamado Plan B. Ujú. Y en este contexto, la definición sobre si es exclusiva la facultad del Congreso para emitir acciones afirmativas o si el Tribunal Electoral tiene que ajustar o limitar su interpretación al tenor literal de la ley, o si el Tribunal Electoral no puede o tiene límites para decidir en torno a la conformación de las dirigencias de los partidos políticos, o si es materia, competencia del Tribunal Electoral, aquellas decisiones de los órganos del Congreso que puedan trascender al ejercicio del derecho a ser votado, de la representación ciudadana, y tiene que ser facultad o competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, en su conjunto es una reforma no coyuntural, sino de un carácter más cercano a lo estructural. Entonces, definitivamente se requiere de un análisis y una discusión pública que quizá ya no es el tiempo oportuno para hacerlo. Eso no significa que desde una Que no haga perspectiva falta. autocrítica, así es, uno, que no haga falta, y dos, que en el Tribunal Electoral tenemos que revisar esas decisiones que han generado una reacción entre uno de los sujetos regulados más recurrentes, un jugador repetitivo en la justicia electoral, que son los partidos políticos. Magistrado, te aprecio muchísimo que hayas venido aquí a platicar a Latinos. Gracias a ti, María. Muchísimas gracias a ustedes. Espero verlos aquí la semana que viene. Soy María Scherer. Que estén muy, muy bien.